Muy buenas noches, mi nombre es Adolis Alexis Ledo Malda, soy estudiante de la maestría en Psicología Clínica y de la Salud en Universidad ICE. Bien, y esta noche me permito compartir con ustedes un caso de ansiedad social correspondiente a un paciente femenino de 35 años de edad, casada, tiene 2 hijos de 8 y 6 años respectivamente. Nuestra paciente es maestra de una escuela primaria desde hace 10 años aproximadamente y actualmente en este curso ella se tiene que desplazar a 70 kilómetros de distancia de donde queda su residencia. Es habitual en su trabajo que cada curso ella tenga que desplazarse a un lugar diferente, ¿sí? Esto es algo que ella no controla, sino que lo controla el sistema escolar. Nuestra paciente o consultante no tiene antecedentes médicos o psiquiátricos relevantes, no toma ningún tipo de fármaco, tampoco hay historial de consumo de tabaco, alcohol, ni de ningún otro tóxico. Veamos un poco sobre la problemática del consultante. Bueno, como les contaba, ella acude reportando tener síntomas de ansiedad que se acentúan principalmente en situaciones sociales en las cuales se requiere participar activamente. Por ejemplo, reuniones del claustro de profesores, reuniones que pueden ser comidas con alumnos, maestros, y también en otras reuniones sociales con amigos y personas que no sean parte del núcleo familiar. Refiere que sus niveles de ansiedad se mantienen bajos mientras el intercambio social sea muy superficial y no vaya más allá del saludo o de unas palabras muy breves introductorias. La sintomatología ansiosa se incrementa cuando le hacen preguntas directas o personales, ¿sí? O cuando ella tiene que hacer una presentación, exposición de carácter más personal o más íntimo. En estos casos es cuando ella realmente inmediatamente echa a andar toda la sintomatología ansiosa. Vamos a hablar ahora un poco cómo es la historia y la evolución de este caso. Bien, nuestra paciente empieza a sentir que estos síntomas empiezan a manifestarse en un proceso de evolución hace aproximadamente 6 años. Esto coincide con varios procesos simultáneos. Uno de ellos, y muy importante, es la madre, quien fallece a causa de un evento oncológico. Otro evento simultáneo de aquella época fue el nacimiento de su segunda hija y que a la vez le asignan un lugar de trabajo que está a unos 90 kilómetros de su residencia. Bien, en los primeros meses la sintomatología ansiosa es muy leve, pero desafortunadamente en los meses sucesivos la paciente empieza a experimentar con más frecuencia y con mayor intensidad la sintomatología ansiosa, que se acompaña de un temor muy fuerte a expresarse socialmente. Bien, hasta aquí esta parte introductoria del caso, espero que haya quedado comprendido. Bueno, en esta parte vamos a realizar una devolución estructurada sobre el análisis funcional del problema, el análisis de los resultados y la propuesta de intervención a nuestro paciente. Bien, comenzamos esta parte. Bueno, me da mucho gusto que estés aquí con un servidor el día de hoy y que yo pueda conversar contigo y darte una retroalimentación del análisis funcional que hemos podido llevar a cabo después de toda la investigación que hemos hecho en las sesiones anteriores. Primeramente quiero comenzar haciendo un resumen de las mismas cosas que tú nos has comentado aquí en consulta. Bien,
nos dijiste que aproximadamente hace unos 3 años empezaste a sentirte aislada, que evitas los eventos sociales y muestras un comportamiento más retraído, inclusive con tu esposo, de que actualmente, a pesar de que puedes hacer la labor en el lugar donde estás, te sientes muy preocupada, sobre todo cuando tienes que hablar con otros profesores, con el equipo directivo, o inclusive cuando tienes que dar una retroalimentación o contestar a un padre de uno de tus alumnos, ¿verdad? Bien. Resumiendo, quisiera comentarte que aquí se están presentando síntomas contextuales de la ansiedad. El diagnóstico al cual nosotros hemos llegado es una ansiedad social, ¿sí? Estamos enfrente de un caso de ansiedad social. Y bien, ahora yo quisiera comenzar mencionándote todos los puntos que nosotros hemos podido ver en nuestro análisis funcional. Bien, ¿cómo te está afectando esto en la parte contextual? Bien, generalmente esto te está afectando cuando hablas con desconocidos y cuando tienes que llegar más allá del saludo, ¿sí? La ansiedad te está afectando cuando tienes que hablar con el equipo directivo de la escuela, cuando tienes que implicar una conversación o presentación colectiva. Y esto aparte te está creando problemas con tu esposo, ¿sí? Porque pues estás constantemente pues reportándole como en forma de queja que te estás sintiendo mal, que temes a perder el trabajo, ¿verdad? Bien, aquí están apareciendo síntomas fisiológicos. Uno de ellos es el rubor y es al que más temes porque por el rubor es por donde tú temes ser descubierta por parte de las demás personas con las cuales interactúas. También estás padeciendo de sequedad en la boca, en no poderte concentrar, a veces cometes errores. Bien, la parte de corregir los deberes de los niños te puede costar el doble de tiempo, te está costando trabajo tomar decisiones difíciles y, bueno, en general te estás sintiendo muy incapaz de tomar decisiones difíciles. ¿Cómo está afectando tu parte emocional? Bien, en la parte emocional estás experimentando mucho temor. Te estás sintiendo impotente, triste, desanimada. Hay desesperanza por el futuro, mucha tendencia al pesimismo y, bueno, está muy presente el pensamiento catastrófico. El pensamiento catastrófico siempre te lleva a pensar a que de las probabilidades que pudieran ocurrir, pues siempre estás pensando en que te va a ocurrir la peor. Ahora, ¿cómo te está afectando la parte cognitiva? ¿Sí? Aunque en el pasado fuiste capaz de tener muy buenas relaciones sociales, en este momento te estás sintiendo como que no eres competente, ¿sí? Estás sintiendo que estás haciendo el ridículo en tus relaciones sociales y están presentes pensamientos muy distorsionados en la forma en cómo tú evalúas el desempeño social que tuviste anteriormente, ¿sí? Parte de estos pensamientos son como que se habrán dado cuenta de que yo estaba muy nerviosa, pues la verdad no lo hice bien. En general hay una valoración muy distorsionada y muy negativa sobre ti mismo, ¿sí? Tienes también creencias erróneas sobre la desaprobación, o sea, es una visualización que haces de que los demás están queriendo desaprobarte. Y se está poniendo también de manifiesto un sesgo de que los que colaboran contigo, tanto como profesores, directivos, alumnos, solamente están viendo la peor parte tuya, es decir, la parte de la incompetencia. Y aquí se te está haciendo un sesgo cognitivo que es algo así como visión de túnel, donde solamente
estás viendo lo negativo, ¿sí? Ahora, los recursos que estás utilizando. Los recursos que estás utilizando, pues son los que me comentaste de que estás practicando técnicas de respiración controlada, que en algún momento aprendiste y que estas te están funcionando cuando el estado ansioso no es muy elevado. Es decir, que en casos más leves de ansiedad te funcionan. Otra cosa que haces es autoverbalizaciones positivas, como que todo va a estar bien, no va a pasar nada, esto va a pasar muy rápido. Sin embargo, como te decía, esto está teniendo una funcionalidad simplemente cuando hay una baja tensión ansiosa, pero no cuando es alta. Bien, ¿qué tests hemos utilizado para llegar a esto? O más bien yo te comentaría que cuáles son los recursos que hemos utilizado para hacer una evaluación completa de tu caso. Bien, lo primero que hemos utilizado ha sido la parte de la entrevista. Gracias a tu colaboración, al interés que has mostrado por tu salud, por ver una mejoría, nosotros hemos podido recabar una gran cantidad de información, que es lo que nosotros llamamos la entrevista clínica. Y esto ha sido de gran valor para nosotros poder tener una imagen general y un entendimiento de lo que está sucediendo. Posteriormente, pues hemos aplicado contigo 4 herramientas diagnósticas que nos han acompañado a corroborar ese diagnóstico que estamos haciendo a través de la herramienta de la entrevista. El primero de ellos fue la escala de miedo de la evaluación negativa. En este test, tu puntuación fue de 25 y aquí el test significa que es significativo cuando la persona ya tenga una puntuación mayor de 22, es decir, tuviste 25. Ya saliste aquí con una puntuación que habla de que es problemática la situación de miedo. El otro que implementamos fue el inventario de fobia social de Connor y Coles, y en este test obtuviste 50 puntos. En el mismo, cualquier puntuación por encima de 17 ya también es significativa. Es decir, que aquí este test arrojó que significativamente existe un problema de fobia social. El otro test que utilizamos fue el BAI de Beck, y aquí tu puntuación fue de 32. Este test es significativo a partir de 24, es decir, es como si también hubiera dado significativamente positivo. Y el de depresión, que llamamos también el BDI, pues arrojó un resultado de leve. Con esto podemos pues concluir que el enfoque terapéutico va a ser hacia el tratamiento de la fobia social o de la ansiedad social, ¿sí? Y antiguamente se llamaba fobia social, ahora lo conocemos como fobia social, y no es significativo un estado depresivo. Sin embargo, es importante entender que en estos casos en los cuales se manifiesta un problema de ansiedad, tenemos que vigilar que también no se nos vaya a combinar con un estado depresivo, que gracias a los tests y a la herramienta de interpretación que nos has permitido llevar a cabo, vemos que no hay un grado significativo de depresión, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos que nosotros vamos a buscar en estas sesiones terapéuticas? Bueno, lo primero es comentarte que vamos a buscar estrategias para la regulación de la ansiedad más allá de las que conoces, ¿sí? Vamos a trabajar sobre la atención, cuando aparezcan los signos fisiológicos, reconocer aquellos pensamientos y aprender a reinterpretarlos. Vamos a trabajar con esas distorsiones cognitivas. Vamos a tratar de modificar todas aquellas creencias que te disparan la ansiedad anticipatoria.
Vamos a tratar también de reducir esos pensamientos que te llevan a distorsionar la realidad y que se convierten en una amenaza o que disparan la sensación de amenaza cuando estás en escena, es decir, frente a personas desconocidas, colegas, estudiantes. Vamos a aprender a hacer un juicio objetivo sobre la ejecución de estos nuevos pensamientos. Es decir, no puedo, no soy útil, soy poco hábil. Vamos a reaprender esto por una manera de evaluar tus juicios o de realizar tus juicios que te puedan ayudar a tener una conducta más adaptativa. Y a nivel emocional, vamos a intentar mejorar tu autoestima, tu autoconcepto y la mirada que tienes hacia tus propias habilidades. Bien, no sé si hasta aquí se ha comprendido lo que hemos querido plantearte el día de hoy en esta entrevista de retroalimentación y entrega de resultados. Creo que este es un buen momento de conversar qué te parecen los resultados y qué te parece nuestra propuesta. Bueno, después de escuchar tu aceptación sobre el programa terapéutico, vamos a conversar ahora concretamente sobre en qué va a consistir estas sesiones terapéuticas. ¿Ok? Bueno, comenzamos. El total de sesiones propuestas inicialmente es de 17 sesiones y vamos a hablar en este momento cómo hemos estructurado esas 17 sesiones, es decir, qué planeamos hacer en cada sección. Como bien sabes, el enfoque terapéutico que nosotros trabajamos es cognitivo-conductual y la fortaleza de cognitivo-conductual es que tiene algunas cosas que son del enfoque conductual y otras que son del enfoque cognitivo. Estudios científicos revelan que la terapia cognitiva o conductual puede llegar a ser más fuerte y más eficaz después de un tratamiento de fluoxetina por 3 meses. Y otro estudio ha revelado que comparando la terapia conductual con la cognitiva, pues se han visto hasta mejores resultados a veces con la terapia conductual. Es decir, que aquí hay mucho de conductual. Bueno, la fortaleza de nuestro enfoque es que vamos a trabajar cosas cognitivas y cosas conductuales y juntos vamos a tratar de llegar a hacer que desaparezca totalmente esta problemática y si no, por lo menos llegar a aliviar los síntomas lo más que se pueda de tal manera que esto prácticamente no represente un problema en tu vida. Bien, muy importante que podamos entender que aquí hay que tener mucha paciencia, tenemos que ser muy disciplinados y estar muy abiertos a realizar todas las tareas que van a ser requeridas durante el tratamiento. ¿Ok? Bien, la primera sesión será una sesión de psicoeducación. Psicoeducación es muy importante para que puedas entender en detalle de qué se trata la terapia cognitivo-conductual, cómo funciona nuestro cerebro en base a lo que es estímulo, respuesta, también cómo pueden existir los actos condicionados, existe el condicionamiento clásico, existe el condicionamiento operante y vamos a aprender mucho de cómo este tipo de cosas se condicionan y cómo nosotros empezamos a producir respuestas que muchas veces no estamos pudiendo controlar. Y vamos a aprender estrategias sobre cómo poder controlar las respuestas que estamos teniendo y que no son respuestas adaptativas. También vamos a ver en la parte cognitiva que existen pensamientos automáticos, creencias centrales, creencias intermedias. Vamos a aprender cómo es que funcionan las distorsiones cognitivas, ¿sí? Las distorsiones cognitivas es un punto muy importante en la parte de habilidades
cognitivas y sobre todo entender cuáles son las distorsiones más importantes que nos llevan a nosotros a generar conductas desadaptativas y a veces a llevarnos a sintomatologías y casos que pueden denominarse como trastorno. Bien, vamos a aprender también ahí cómo el hecho de disminuir la intensidad de la ansiedad y el hecho de que disminuir la intensidad de la ansiedad disminuye por sí mismos los pensamientos que refuerzan las amenazas que nosotros muchas veces estamos sintiendo durante este trastorno. Todo esto va a ser en la sesión primera. Sesiones segunda y tercera, vamos entonces a ampliar las técnicas de regulación de ansiedad. Tú nos explicaste las técnicas que hacías y que estaban bien, pero que nada más estaban funcionando en la parte en que los síntomas ansiosos eran muy leves. Así que ahorita vamos a trabajar mucho más con una técnica que se llama técnica de respiración diafragmática y relajación. Todo esto entre las sesiones 2 y 3. Luego viene la sesión tercera y cuarta y aquí vamos a trabajar reestructuración cognitiva. Aquí vamos a hablar de cómo la ansiedad anticipatoria se genera por pensamientos distorsionados que nosotros tenemos cuando viene toda esa la ansiedad. Es decir, que durante esa sesión vamos a revisar cuáles son esos pensamientos, pero aquí va a ser muy importante la tarea previa donde vamos a necesitar que nos traigas ya cuáles son todos esos pensamientos que vienen a tu mente en el momento en que se activan esas, lo llamamos alarmas anticipatorias de la ansiedad inicialmente. Y bueno, aquí vamos a probar la validez de estos pensamientos, vamos a verificarlos y vamos a buscar pensamientos que realmente sean más adaptativos, que te ayuden a lograr mejores respuestas. Entre la quinta y la sexta sesión vamos a describir los ítems para la exposición, ¿sí? Aquí vamos a trabajar pero con los ítems de pensamientos de todos los temores que puedes tener. ¿Cuáles son todos estos miedos? Y vamos a hacer una jerarquía de estos ítems, es decir, desde cuál es el que produce más temor hasta el último que sea el que menos temor produce. En la sesión séptima vamos a evaluar cuáles son los recursos, es decir, vamos a empezar a hablar del tema de habilidades sociales y cuáles son las habilidades sociales que requerimos tener para podernos exponer. Aquí entramos muchísimo en la parte conductual, ¿sí? Es muy importante en esta terapia que nosotros nos expongamos a lo que hoy estamos sintiendo como peligro. Es decir, se va a crear la jerarquía de ítems y después vamos a empezar a exponernos en base a la importancia que tienen estos ítems en jerarquía. Y vamos a empezar a hacer un monitoreo del comportamiento que estamos logrando. Entonces aquí, mientras te vamos entrenando en la habilidad social, te vamos pidiendo que te vayas exponiendo y de esta manera vamos a empezar a evaluar qué resultados estamos teniendo con la nueva exposición en base al entrenamiento en habilidades sociales. En la octava sesión vamos a ver el entrenamiento en habilidades sociales mediante un role playing. Es decir, vamos a ver estrategias para la regulación de la ansiedad. Y nosotros creemos que es la octava, pero a lo mejor se nos corre hasta 3 sesiones, ¿no? La importancia aquí es que tú puedas adquirir el dominio de las habilidades sociales que necesitas llevar. Por ejemplo,
Si vas a estar en una conversación y te vamos a educar en que, mira, deberías de pararte a tal distancia, deberías de mirar a los ojos, deberías de sonreír, deberías de prestar atención, deberías de contestar con frases cortas, tratar de no irte por las ramas. Todo esto te vamos a entrenar y después con un monitoreo en sesión vamos a verificar cómo te fue y vamos a verificar cómo te sentiste después de que te expusiste en base a el entrenamiento dado en habilidades sociales. La novena sesión es reestructuración cognitiva, es decir, vamos a trabajar la modificación de las evaluaciones sobre la ejecución. Antiguamente o actualmente habíamos visto que después de exponerte al mundo social, pues venían pensamientos de autoevaluación en el cual te decías a ti misma, no lo hice bien, se dieron cuenta porque me ruboricé, de que estaba muy nerviosa, de que tenía mucho miedo, la gente nota que soy torpe, la gente nota que tengo miedo. Bueno, aquí en esta parte la importancia es trabajar una reestructuración para que esa retroalimentación sobre ti misma sea positiva. En la sesión 10 vamos a hacer un role playing para la práctica de la evaluación sobre la ejecución. En la sesión 11ª vamos a hacer una reestructuración cognitiva nuevamente, pero ahora un role playing para la práctica en la modificación de las creencias sobre la amenaza. Ahora vamos a trabajar no sobre el cómo te comportaste, sino la amenaza, es decir, lo que sucede antes, cuando te empiezas a sentir ansiosa, cuáles son esas creencias que tienes sobre ti misma y qué es lo que hay que reestructurar ahí y encontrar creencias que puedan ser reales y que puedan generar conductas más adaptativas. Bueno, en la sesión 12 vamos a trabajar reestructuración cognitiva sobre la autocrítica. En las sesiones 13, 14 y 15 vamos a trabajar la exposición para la práctica de habilidades conductuales y cognitivas aprendidas. Aquí en estas sesiones son muy importantes porque ahora sí que exposición y poder tener una verificación de que en las exposiciones actuales, después de todo el entrenamiento dado, estamos teniendo los resultados que nosotros estamos queriendo obtener y que son los que hoy en día desafortunadamente no estamos teniendo. En la 16ª sesión vamos a hacer una planificación de habilidades sociales adaptativas. ¿Sí? Seguimos con el entrenamiento en habilidades sociales. Y en la sesión 17 vamos a ver todo lo que es la prevención de recaídas. Es importante pensar que las recaídas pueden suceder, no hay problema, la puerta quedaría abierta por si es necesario reforzar algo, pero después de esta 17ª nos vamos a ver, pero ya un mes después, y después lo vamos a ir alargando, probablemente 3 meses, 6 meses, y si ya el problema quedó resuelto, pues hasta aquí habrá sido todo. Podríamos decir que ya vas a tener todo el entrenamiento y podríamos pensar que nos hemos librado de estas respuestas ansiosas, los resultados cognitivos, emocionales, físicos, etcétera, que el día de hoy están causando ruido. Bueno, ¿qué te parece nuestra proposición? Por favor, este es tu momento de que me des tu opinión y si estás dispuesta a que comencemos con este evento de sesiones terapéuticas. Tienes la palabra. Muchas gracias.